Buenos días, hermanos, o buenas tardes, según sea el momento en que ustedes están mirando este video. Estoy contento de saludarles otra vez. Un abrazo fraterno a la distancia en este día domingo 26 de abril, Día del Señor. Quiero compartirles esta tarde una porción bíblica que nos permita considerar la instrucción de Dios para nosotros como creyentes, como sus hijos. Estos días estuve mirando el Facebook y encontré un pensamiento que emitió uno de mis hermanos pastores en mi país, en Chile, Juan Reyes, que me pareció muy acertado, muy interesante, se los comparto. Él escribió: los pastores somos responsables por la iglesia local, no por la iglesia virtual. Es bien impresionante lo que ocurrió en estos últimos tiempos, especialmente este último mes, donde al mirar el Facebook nos damos cuenta de que hay una enorme cantidad de pastores que están utilizando este medio para comunicar a sus hermanos el mensaje cotidiano. Algo loable, algo realmente digno de destacar, y de dar gracias a Dios por estos hombres, en los que me incluyo, de poder buscar la forma de seguir alimentando la grey, de seguir alimentando al rebaño que Dios nos ha confiado. Hay un cuidado sí que debemos tener, y es que nuestro mensaje básicamente está encauzado hacia nuestra grey. Hablo en primera persona. Si estoy acá ahora es porque estoy pensando en la congregación que Dios me ha confiado. Miro ahora mismo, estoy frente a una iglesia vacía. Este púlpito lo he ocupado ya por más de 2 años, casi domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y siempre mirando a la cara de mis hermanos. Pero ahora, con los ojos de la fe, visualizo a mis hermanos acá, a los que habitualmente están en uno u otro culto. Y mi preocupación mayor es poder alimentar a este rebaño, porque por este rebaño soy responsable. No es mi intención aparecer ahí en YouTube para que muchas personas estén mirando esto. Si lo ven, amén, gracias a Dios. Puede Dios hacer algo en su vida también por esta palabra. Pero mi intención, mi propósito principal es que mi grey, mi pequeño rebaño, sea alimentado por la palabra de Dios, que van a reconocer que quien les está hablando es el mismo pastor que ven domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, el que se sienta a la mesa a tomar un mate, a comer una pizza, el que conversa por la calle o en cualquier lugar. No soy un actor, soy un pastor. Y quiero que me vean como el mismo pastor con el que tratan habitualmente, en la iglesia, en su casa o en cualquier otro lugar. Así que doy gracias a Dios por este medio, porque permite entablar este diálogo, este encuentro a través de este medio que realmente nos ha resultado ahora una bendición para mantener esta comunicación, esta comunión de los unos con los otros. Yo quisiera pedirle esta tarde que usted mire el libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, los primeros 8 versículos de este libro. Y esto es lo que leemos en la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pidamos la dirección de Dios sobre este tiempo de reflexión bíblica. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos tu palabra a nuestro alcance y porque contamos también con este medio para poder, aún a la distancia, dispersos unos de los otros, sentir que tenemos una comunión en el Espíritu y sentirnos unidos. Edifica nuestras vidas por tu palabra, Dios. Te lo ruego por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lo que quiero tratar esta tarde es un tema muy práctico y tiene que ver con nuestra madurez, alcanzando la madurez espiritual. Las experiencias más hermosas y gratificantes que hemos tenido los que por la gracia de Dios se nos ha concedido el honor de ser padres y madres, es ver que nuestros hijos cuando están allí por los 4, 5, 6 meses, con sus pañales puestos, comienzan a gatear así por el piso, empiezan a balbucear, a emitir ciertos sonidos que nos suenan medio guturales de repente, pero son sus sonidos que tienen la intención de emitir palabras, querer comunicarse, expresar algo. Nos alegra escuchar los balbuceos de la primera palabra, aunque sean poco entendibles o incoherentes. Cuando vemos este cuadro en nuestros hijos, sentimos una inmensa satisfacción, porque ello nos está evidenciando que nuestros hijos se van desarrollando de una forma normal y están actuando acorde a su edad, al tiempo de vida que tienen. Están probando sus pequeñas cuerdas vocales y aprendiendo a usar sus brazos y sus piernas. Pero la pregunta que nos surge de pronto es esta. ¿Qué sentiría un padre si viera a su hijo, ya un joven de 16, 18, 20 o más años de edad, haciendo todavía estas mismas cosas? Anda con sus pañales puestos, continúa gateando en el piso y sigue diciendo palabras incoherentes o sin sentido. Bueno, esto es un indicativo de dos cosas, ¿no? Está ocurriendo que está jugando algo ridículo y risible, o definitivamente está ocurriendo algo muy triste. Lo que cualquier padre desea para su hijo es que éste madure y crezca hasta ser un hombre o una mujer completamente juicioso y preparado para enfrentar los retos de la vida. Ningún padre desea que su hijo se quede estancado en un nivel de crecimiento básico, limitado, lejos de la madurez y del gozo de ser una persona productiva. Ahora, si nosotros trasladamos esta figura al plano espiritual, nos damos cuenta que la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron, que creen en su nombre, a ellos les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. De ello concluimos, bíblicamente hablando, que todos los que somos cristianos somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, es nuestra relación de hijo a padre, yo y Dios. La pregunta es, ¿cómo se sentirá Dios entonces cuando vea tanto de sus hijos estancados en su crecimiento?
¿Cómo se sentirá Dios al ver que sus hijos de 5, 10, 15, 20 o más años todavía andan en pañales, haciendo una aplicación de carácter espiritual? Todavía son bebitos, como recién nacidos, en conducta, en conocimiento, en accionar la vida cristiana. El deseo de Dios para nosotros, sus hijos, es que lleguemos a conocer el gozo y la satisfacción de crecer hacia la madurez, la altura espiritual, acorde al tiempo que ostentamos de ser hijos de Dios. En la porción bíblica que hemos leído en esta tarde, Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió a un grupo de judíos que habían creído en Jesucristo y llegado a ser parte de su congregación ahí en Jerusalén. Pero por la persecución habían tenido que huir. Como pastor entonces, Santiago escribe para animarles y darle dirección en su fe. Este libro es un libro sumamente práctico, breve pero muy práctico. Santiago desarrolla pocas doctrinas profundas. Más bien supone que sus lectores han sido instruidos en las creencias básicas de la fe cristiana y se dedica a aplicar estas verdades a la vida del creyente. La verdad es que Santiago expone aquí tan concisamente, aún en el día de hoy tienen poder para transformarnos y llevarnos a una mejor vida cristiana si ponemos en práctica sus enseñanzas. Ahora veremos lo que Santiago nos dice acerca de cómo alcanzar la madurez espiritual. Cuando tomamos en cuenta, mirando el pasaje que tenemos, no lo pierda de ahí, Santiago capítulo 1, los primeros 8 versículos, cuando tomamos en cuenta la situación de los lectores de esta epístola de Santiago, el primer tema al que se refiere tiene mucho sentido. Él se dirige a la situación de prueba que ellos están viviendo. Han tenido que dejar su hogar, su trabajo, su cultura y todo lo que les era conocido, todas las cosas que le eran conocidas, para conocer ahora un mundo que hasta ese entonces les era absolutamente desconocido. Tenían que huir por una cruel persecución. Pero lo que él les dice es para animarles. Y es realmente sorprendente. Nosotros esperaríamos frente a una situación así que se nos dijeran estas palabras. Hermanos míos, no se desanimen. Esta prueba no puede durar por siempre. Confiamos en Dios que pronto estarán otra vez aquí con nosotros. Y mientras tanto están bajo la protección de Dios. Así que traten de mantener el buen ánimo y sigan adelante. Esto parece ser muy lógico, ¿no? Lo que nosotros mismos esperaríamos hoy que se nos dijera frente a la situación que vivimos. ¿Verdad? Es lo que queremos escuchar en estos días. Pero no es justamente lo que dice Santiago. Santiago más bien les dice que se consideren dichosos cuando enfrentan diversidad de pruebas, que estén dichosos frente a las pruebas. Podríamos traducirlo de esta manera, aplicándolo. Considérenlo motivo de puro gozo cuando caen en situaciones de distintas desgracias. ¿Se dan cuenta? Considérenlo motivo de puro gozo cuando caen o enfrentan situaciones de distintas desgracias. Nosotros diríamos, pero ¿qué idea se te ocurre en Santiago? En medio de todas nuestras difíciles situaciones, tú nos dices que consideremos todo esto como motivo de puro gozo
Discúlpeme un segundito. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La expresión tener por sumo gozo es como decir, hermanos, salten de alegría. Salten de alegría. Se lo ilustro. Me encuentro de pronto ahí con un hermano en la calle. Él viene eufórico, saludando a todo el mundo con una gran sonrisa. Y yo le pregunto, ¿a qué se debe tanta felicidad? ¿A qué se debe tanta felicidad? Y él me dice, me acaban de despedir del trabajo, hermano, y tengo una de deudas. ¿Qué diríamos nosotros frente a una actitud así, saltar de alegría, cargando sobre sí el tremendo peso, la tremenda preocupación de haber quedado sin trabajo y a la vez mantener un montón de deudas? ¿Qué diríamos? ¿Cómo jugaríamos a este hermano? Seguramente diríamos que este hermano perdió la razón. Perdió la razón debido a estos problemas. No actúa en forma cuerda, sensata, racional, lógica. Pero la razón que Santiago da para hacer tal recomendación es sumamente importante. Si entendemos esto, podremos encontrar gran gozo en las desgracias de la vida. Y estaremos dando el primer paso hacia la madurez espiritual. Porque lo primero que debemos entender es que la madurez espiritual, atención en esto, la madurez espiritual requiere perseverancia en las pruebas. Requiere perseverancia en las pruebas. Este pasaje está lleno de sorpresas. Podríamos pensar que lo que Dios nos está diciendo aquí es que la madurez se demuestra en las pruebas. Pero eso no es lo que dice. Si sacamos la lupa y examinamos con cuidado, nos damos cuenta que no es eso lo que dice. Noten usted el progreso que hay en los versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Notan el progreso? La prueba produce paciencia. Paciencia se usa acá como un sinónimo de constancia. Y cuando la paciencia, la constancia termina de obrar en nosotros, seremos más maduros. La frase perfectos y cabales habla de la madurez del creyente. No se refiere a la perfección que será finalmente nuestra cuando estemos en el cielo. Habla más bien del nivel de madurez que Dios quiere que nosotros alcancemos aquí y ahora, mientras dura nuestro pasar por esta tierra. Lo que esto significa entonces es que la prueba es una de las herramientas que Dios usa para trabajar la madurez de sus hijos. Esto no es precisamente el mensaje que el mundo quiere oír. El mundo busca un Dios que le saque de cualquier apuro, pero que no se meta en sus asuntos, que no se meta en sus asuntos financieros, en sus asuntos morales, en su tiempo, en sus habilidades, pero sí que lo saque de cualquier apuro. El Dios que existe, en realidad, el Dios bíblico, es un Dios que sí se mete en nuestros asuntos. Y se mete en ello precisamente porque nos ama y porque le interesamos y está preocupado por nosotros.
Y también nos permite de pronto pasar por apuros por la misma razón, porque nos ama, nos ama. ¿Qué es lo que sucede cuando los hijos mimados de padres pudientes, bien acomodados, cuando a ellos, los chicos, ya les toca el momento de salir al mundo para defenderse por sí mismos? Se ha visto caso tras caso, y muy tristes casos, de jóvenes que han arruinado su Biblia simplemente porque nunca escucharon de labios de sus padres la palabra no. No. Jamás la escucharon. ¿Y por qué? Porque sus padres siempre contribuían a suplir todo tipo de su necesidad y nunca aprendieron a luchar y valerse por sí mismos. Nunca le dijeron no, nunca tuvieron que trabajar. Entonces pensaron que unas cuantas lágrimas, unos cuantos berrinches eran suficientes para conseguir todo lo que querían. Llegaron a creer que el mundo era deudor de ellos. Dios no desea que sus hijos sean así. Y tal como el único modo de hacer crecer un músculo es mediante el ejercicio y hacer que supere la resistencia del peso, la única manera de crecer un creyente es hacer que supere la resistencia del mundo. Pero quizás tú estás pensando, yo he tenido muchos problemas en la vida, pero no me siento muy maduro. ¿Qué me pasa? Aquí viene lo que debemos entender en segundo lugar. Y esto es que la madurez espiritual es producto de la sabiduría divina. La madurez espiritual es producto de la sabiduría divina. A primera vista podríamos pensar que el versículo 5 es un nuevo tema. Pero, ¿qué dice el versículo 5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No es otro asunto, no es otro tema. Trata de la sabiduría. Pero un momento de atención profunda en este texto nos hace ver que Santiago no ha dejado el tema anterior, el tema de las pruebas, sino que aún sigue hablando de la manera de superar las pruebas y llegar a la madurez. Las pruebas. Las pruebas sin sabiduría divina no producen la madurez. Es algo así como el agua, ¿no? Si recuerdan ustedes su clase de química, sabrán que el agua está compuesta de dos gases, el hidrógeno y el oxígeno. Cualquiera de estos dos gases son invisibles a los humanos a menos que estén congelados. De hecho, el ambiente está lleno de ellos y no nos damos cuenta. Cuando se combinan estos dos gases, el hidrógeno y el oxígeno, sin embargo, se convierten en algo distinto y lo describimos como H2O, es decir, agua. Agua. Disculpen que sea tan básico para mi ilustración, ¿no? Pero sin agua, la vida aquí en el mundo no existiría. No importa cuánto hay de hidrógeno, cuánto hay de oxígeno, si no están combinados, fusionados, no hay agua. Y si no hay agua, no hay vida. De igual manera, si hay sufrimientos, llamémoslo como hidrógeno, sin sabiduría, oxígeno, no hay madurez. Y de igual modo, si tenemos conocimiento de la sabiduría de Dios, pero no la hemos practicado en una prueba, tampoco habrá madurez. ¿Qué es esa sabiduría? Es simplemente la capacidad de ver las cosas como son en vez de cómo parecen ser.
y la habilidad de escoger la mejor opción frente a cada situación. Es, en otras palabras, la capacidad de seguir el camino que nos llevará al bien a pesar de los engaños de Satanás. En el libro de Job, el capítulo 28, versículo 20, aparece esta pregunta. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Y la respuesta está en el versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. En este mundo, si alguien tiene información que otros desean tener para compartirla, generalmente cobran por ella. Dios, en cambio, no es así. Él no cobra por la sabiduría. Más bien la da generosamente a quienes se la piden. Si te falta sabiduría, ¿qué es lo que te dice la Biblia? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, sin excepción alguna, abundantemente, no un poco, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es el Espíritu Santo el que trae la sabiduría. Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes aún siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Lo pedimos en el momento de la conversión implícita en la aceptación de Jesucristo por fe, viniendo a habitar en nuestro corazón como un sello. Lucas 11:13. Por supuesto, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en ese momento mismo de la conversión, pero podemos experimentar más de su presencia y más de su poder. No tan solo con ese sello que viene en el momento de convertirnos. Más puede hacer el Espíritu en nosotros. O menos de su presencia también. Puede sentirse menos. Y menos de su poder en nuestras vidas. Va dependiendo de la relación íntima que tenemos con Dios, que hace que el Espíritu Santo nos llene o vaya siendo un poquito apagado. Si le pedimos al Padre Celestial, Él nos dará por la presencia del Espíritu y hacer sentir su presencia para que podamos tener sabiduría en la prueba. Cuando te encuentras en una prueba de tu fe, puede ser por algún problema de la vida que te agobia, o por alguna persona que te fastidia, o por alguna duda que te asedia. Entonces pídele a Dios sabiduría. Recuerda que está en ti su Espíritu Santo y deja que Él te ayude para saber qué es lo que debes hacer, cómo debes actuar. Pero hay algo más, y esto es lo tercero y final, que debemos entender. Y esto es que la madurez espiritual se funda en la sinceridad del corazón. Se funda en la sinceridad del corazón. Miren la amonestación de los versículos 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, lo que habíamos leído un poco ya, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miren esta amonestación. Si somos de doble ánimo, no debemos de esperar nada de Dios. Santiago no está hablando de ese viaje a Cancún que deseamos hacer. Se refiere a la sabiduría, a una petición legítima, correctísima, no un simple placer humano, carnal. Si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y que nos guíe a alcanzar la madurez, pero al momento siguiente estamos deseando la sabiduría del mundo, no vamos a recibir lo que deseamos de Dios. Ahora todos tenemos momentos de duda, todos enfrentamos ideas
o situaciones que nos llevan a dudar por un momento. Nos llevan a tener una cierta duda en ese momento. Todos hemos tenido un momento de dudas. Enfrentamos ideas o situaciones que de pronto nos hacen dudar de ciertas cosas que en un momento dado las hemos creído, aceptado. Este mensaje no se refiere más bien a eso. Más bien está hablando de la persona cuya vida va en dos direcciones. En un momento pretende seguir a Dios y al día siguiente está totalmente metido en el mundo y en lo que el mundo ofrece. Esta persona, según Santiago, no recibirá nada de Dios y mucho menos alcanzará la madurez. De hecho, puede ser dudoso que tal persona realmente sea un convertido, ¿no? Si su estilo de vida es este. Es como una ola del mar que revienta al llegar a la playa porque llegó a destino. Pero hay olas en el mar que solo suben y bajan y jamás llegan a ningún lado. El hombre de fe llega como esa ola que desemboca en la playa. El hombre sin la fe, sin la sabiduría de Dios, sin la madurez, va como esa ola que sube y baja. Un momento está arriba, otro momento está abajo. No llega a ninguna parte. Esta persona realmente no ha decidido qué es lo que quiere. Tambalea entre Dios y el mundo, entre el cielo y la tierra, entre lo carnal y lo espiritual. De repente le atrae la idea de estar bien con Dios y conocerle como Padre, pero al momento siguiente recuerda la diversión y el placer que el mundo promete y queda indeciso. Ahora, si tú eres así, debo decirte que andas transitando un camino muy peligroso. No vas a quedar bien con Dios. No vas a conocer el gozo de acercarte más a Él. No vas a conocer, no vas a tener su ayuda para superar las pruebas de la vida y te quedarás estancado. Tú tienes que decidir qué es lo que realmente deseas. ¿Quieres tener la sabiduría de Dios para vivir tu vida como Él quiere? ¿Para crecer como persona y llegar a la madurez espiritual? ¿O prefieres la sabiduría del mundo, la sabiduría que dice que vivas solamente el hoy, sin preocuparte mañana porque te morirás y todo se acabó? Concluyamos. Dios quiere que tú llegues a ser una persona madura, íntegra, útil para Él. Él desea que llegues al fin de tu vida contento porque has hecho y has sido lo que Él desea. Pero la decisión está en tus manos. Una pregunta. ¿Alguna vez has encumbrado o elevado un volantín o una cometa? Es esto, ¿no? No sé si lo alcanzas a saber de allí. ¿Ves? Ahí está la figura de un muchachito elevando una cometa. Un volantín, decimos nosotros. Si no hay viento, el volantín no sube. Es necesario correr contra el viento para que el volantín suba. Solo el cometa o volantín subirá contra el viento. No sube precisamente con el viento a favor. Entonces, vamos viendo que con el control ahí hay una combinación, el viento en contra y la cuerda que tú la tienes así en tu mano, la cometa comienza a elevarse, comienza a subir. Hay dos elementos, el viento en contra, que golpea contra ella,
y la cuerda que tú tienes en tu mano, sosteniéndole, tironeándole y dándole de pronto un largo. Así mismo es nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento espiritual, nuestro vuelo como creyente, solamente ocurre cuando tenemos el viento en contra, el viento de las pruebas, lo contrario a nosotros, pero con el control de la cuerda, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos da la sabiduría para mantenernos elevados. Somos como esa cometa. De acuerdo al control del Espíritu Santo y el viento en contra de las pruebas para que podamos remontarnos hacia lo alto, alcanzando la madurez espiritual. No nos sorprendamos cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice Santiago, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pedimos la sabiduría como consecuencia de ello para saber cómo enfrentar. El resultado final será madurez espiritual, estabilidad espiritual. Y no seremos como la onda fluctuante del mar que sube y baja, sino que iremos en una dirección hasta desembocar en la playa, llegar a destino, porque hemos alcanzado la madurez espiritual. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque tenemos en Santiago acá una porción bíblica que nos cinta y nos dice el cómo podemos ser cristianos maduros. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida, a hacerla nuestra. Y Dios bendícenos una vez más en este tiempo para sobrellevar los momentos que pueden ser difíciles, pero actuar con la sabiduría que nos da tu Santo Espíritu. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermano. Un tremendo abrazo otra vez distante. Y le repito, llegará el momento, sin duda muy pronto, de poder abrazarnos así, en vivo y en directo. Dios les bendiga.